Ecuador, donde enseñó e investigó durante 20 años. Él es historiador, antropólogo, además de poeta y pintor. Tiene un doctorado en antropología en la Universidad Rovira y Virgil y estudió antropología andina en Flaxo, Ecuador. Sus temas de trabajo son sobre el patrimonio, seguridad, memoria, identidades urbanas desde la historia social y cultural. Y actualmente está nominado por Flaxo Ecuador al Premio Eugenio Espejo de 2024 en la categoría de Ciencias Sociales. Entonces, esa es la palabra, ¿verdad? No sé si ahí está bien. Ya. Me van a disculpar, tengo un problema de la voz. A ver, yo no sé si sea el más indicado para comentar cuando Felipe me pidió que comente a Manuel Antonio, me produjo un tremendo nervios. Pero me dio la oportunidad muy rica de revisar muchos de los trabajos, de escuchar además a Manuel Antonio. Aparecen muchos videos, o sea, muy polémico, constantemente muy creativo. Sí, porque básicamente porque vengo de un campo disciplinar distinto. Y es cierto que existe una tendencia muy fuerte a constituir una reflexión interdisciplinaria, y creo que es lo más productivo porque se piensa a partir de relaciones, de flujos fundamentalmente, antes de que es un problema que Valentina señalaba, ¿no es cierto?, antes de un pensamiento puramente de expertos, ¿sí?, o de especialistas. Pero creo que a pesar de eso existe cierta tendencia de hecho, los objetos de investigación, las metodologías, las estrategias investigativas tienden a ser distintas. Por ejemplo, la fuerte relación que tiene todavía la antropología y la historia con las humanidades. Las reflexiones más recientes sobre el giro ontológico, o sea, la inclusión de los no humanos, la inclusión de la reflexión sobre el planeta, me parece que está mucho más cerca de esos campos. Y también toda esta preocupación por la micropolítica o por la política de la vida cotidiana que desarrollan los estudios de género y la propia sociología y la antropología, y también estética. Sí, creo que somos mucho más permisivos, y también porque yo siento que cuando hablamos de pensamiento, muchas veces dejamos de lado una serie de campos que no son legitimados como campos de pensamiento, aunque están fuertemente relacionados con lo social. Gran parte de la crítica más sustancial que yo encuentro actualmente viene del cine y del arte contemporáneo, y también de los saberes de la gente. O sea, en qué medida la forma como hemos concebido, como concebimos la ciencia, o sea, la idea de ciencias duras o cercanas a las ciencias duras y los otros saberes, no reproduce una suerte de partición de lo sensible, o sea, una especie de juego entre lo legitimado y lo menos legitimado. Me parece que ese es un primer punto que habría que discutir de alguna manera. Pero al leer y a escuchar a Manuel Antonio, veo lo importante que resulta encontrar puntos de contacto entre estas distintas vertientes. Retomar como referente los puntos de anclaje, los grandes acontecimientos históricos, pero sin perder de vista lo más cercano. Tanto lo uno como lo otro son fundamentales para pensar América Latina. Así, y yo tengo quizás alrededor de eso un ejemplo, ¿no?, que me gusta plantearme, porque es parte de mi trabajo. O sea, cómo se constituye la modernidad en América Latina. Es decir, ¿qué entendemos por modernidad? Por un lado, hay factores estructurales que tienen que ver con el propio desarrollo del capitalismo y con las formas como a nivel del mundo social se va constituyendo lo sensible, ¿sí? O sea, los cambios en los regímenes de sensibilidad, por ejemplo. Pero sí, digamos, estas son discusiones conceptuales, discusiones
fuertes de carácter universal, pero también hay un esfuerzo por entender cómo esa modernidad se constituye concretamente en América Latina o se constituye en los Andes, por ejemplo. Es todo el debate alrededor de la modernidad barroca, de cómo se va constituyendo otro tipo de modernidades a más de la modernidad capitalista. O sea, eso nos conduce a la discusión sobre la modernidad a un campo de fuerzas. De hecho, es una preocupación que tuvo tempranamente José María Arguedas, cuando él mostró cómo la modernidad no nacía propiamente de las élites en el Perú de la primera mitad del siglo XX, sino que nacía de las propias comunidades. O sea, ellas construían caminos, desarrollaban una serie de estrategias para vincularse con Lima. Digamos, y esa discusión de Arguedas está presente en otros elementos referentes a cómo se constituye la cultura contemporáneamente. O sea, cómo somos modernos supone una reflexión estructural, o en qué medida, diría la lectura, en qué medida no somos modernos. Supone una reflexión estructural, pero también supone ver cómo en cada uno de nuestros espacios, es lo que ustedes han planteado, ¿no es cierto? En cada uno de estos espacios se va constituyendo de manera específica esa modernidad. Es todo un problema de flujos. Me parece que hay un problema de escalas. En historia, digamos, eso se resolvió en la discusión de la Escuela de las Anales sobre las largas, medianas y cortas duraciones, pero también en el campo de la reflexión sobre lo social, en qué medida estamos en condiciones de articular, de movernos alrededor de esas escalas. Por ejemplo, yo he encontrado en uno de los textos de Manuel Antonio una reflexión muy rica sobre la memoria. O sea, la memoria, de hecho, la memoria no es el pasado, sino la forma como traemos el pasado a nuestro presente. Como muestra Manuel Antonio, hay una memoria colectiva hecha de consensos y disensos, pero también memorias subalternas. Los dos tipos de memoria son necesarias. El golpe de Estado constituye uno de los pesos muertos de la historia de Chile, y esa frase me impactó mucho. Es el peso muerto de la historia de Chile. ¿Por qué volver sobre la memoria del golpe de Estado? Pero, de hecho, ese es el peso muerto de la historia de Chile. Pero las películas de Patricio Guzmán, la poesía de Raúl Zurita y escritos de cientistas sociales como Manuel Antonio Garretón hacen del trabajo de la memoria un recurso para el retorno de lo político, para la reconstitución de la polis, pero un tipo de polis en la que tengan parte los que no tienen parte. Hay otro tema que me gustaría señalar, es la relación de las ciencias sociales, es decir, la percepción de las ciencias sociales como un campo de fuerzas. De hecho, sabemos que con el surgimiento de la modernidad, lo mismo en Europa que en América, se fueron dando los primeros pasos a la formación de lo que ahora llamamos ciencias sociales, como formas de estudio e intervención en la vida social. A diferencia de lo que había sucedido con las humanidades clásicas, se estaba desarrollando una preocupación real, no puramente discursiva, por la llamada cuestión social, y subrayo la cuestión social, por su conocimiento, pero también por su normativización, disciplinamiento y control. La propia antropología no era ajena a eso. Cuando tratamos del nacimiento de las ciencias sociales, cuando intentamos construir su historia, no podemos perder de vista que esto se ha dado al interior de campos de fuerzas y de disputa. De hecho, vivimos en una época en que la vida importa, en que la sociedad importa, pero tendremos que preguntarnos en qué sentido importa. O sea, yo trataría de que ubiquemos la reflexión, digamos, y de hecho la exposición de Manuel Antonio Garretón ha ido en ese sentido, o sea, ubicar
la discusión sobre las ciencias sociales en un contexto más amplio que es un contexto de disputa. Quizás ya han señalado ustedes cómo en los orígenes o en el momento del nacimiento de las ciencias sociales en América Latina, o hace 50 años inclusive, o sea, lo que se daba es digamos, se planteaba la posibilidad de entender lo que es América Latina, se lo hacía desde las teorías del desarrollo, las teorías de la dependencia o del un incipiente marxismo, ¿sí? Pero aunque sea de ópticas distintas, los estudios de Manuel Antonio Garretón dan cuenta de aquello. Existe una relación directa de su pensamiento con los grandes acontecimientos de la historia de Chile, de la que ha sido parte. Como parte activa de disputas sociales que ubican en el centro de sus preocupaciones la política, con la lucha por la democracia, en medio de la dictadura, con la construcción de consensos sin olvidar por eso los disensos, por el lugar de los movimientos sociales y los partidos en la lucha política. Paralelamente, Garretón muestra los distintos momentos en las ciencias sociales en América Latina, desde sus momentos inaugurales hasta el proceso de reconstitución presente, pasando por su desmantelamiento en el caso de Chile en tiempos de la dictadura. Sus estudios no son propiamente los de un historiador, pero tienen un profundo sentido histórico. Ahora, quizás para ir terminando, mi comentario es breve. Bueno, pero puedo desviarme a hacerlo un poquito más largo. Creo que otro elemento clave me parece que es cuando hablamos de ciencias sociales deberíamos pensar siempre que el presente no se puede entender desligado de un pasado, ¿sí? Las ciencias sociales en su conjunto, en su vertiente crítica, no solo remiten al presente, juegan con los retazos del pasado, actualizándolos y dándoles nuevos sentidos. Al hacerlo, proceden de modo distinto a quien pretende colocar su indagación histórica dentro de un orden causal en la que cada suceso es consecuencia necesaria de una causa. La globalización, la modernidad, las clases asumidas como esquemas interpretativos fuera de toda multiplicidad. Lo que vivimos actualmente es una tensión entre el pensamiento social y los condicionamientos generados desde los grandes centros de recepción, producción y distribución de conocimientos a nivel global. Me refiero, entre otras cosas, a las publicaciones de alto impacto, congresos de especialistas, sistemas abiertos y velados de reconocimiento mutuo, a la vez que de desvalorización y deslegitimación. Se trata de todo un engranaje de institucionalización de las ciencias sociales y al mismo tiempo, de manera paradójica, de devaluación y pérdida de su sentido crítico. Como afirma Garretón en uno de sus libros, los rankings, la estandarización, la formalización de las actividades con criterios que no corresponden a la naturaleza de las ciencias sociales amenazan simplemente con destruir en el largo plazo, reemplazando la represión, la investigación, la formación por la burocracia de los formularios. A mí me parece que esto tiene también relación con lo que Valentina señalaba. Es decir, cuando hablamos de ciencias sociales, ¿de qué hablamos? Hablamos de una dinámica relacionada con conocimiento. Ese conocimiento es cada vez más de especialistas, de técnicos en determinados campos, decía Manuel Antonio. Pero además, digamos, si ese es uno de los objetivos de las ciencias sociales, el conocimiento, y planteo las distintas posibilidades de ese conocimiento, quizás habría que digamos, diferenciarlo de lo que es el campo de pensamiento. O sea, que esto es una preocupación sobre todo de Hannah Arendt. O sea, cuando ella
después del juzgamiento de Eichmann, siente que lo que a él le pasaba no era otra cosa que su incapacidad de pensar y por tanto su incapacidad de juzgar. Es decir, ¿en qué medida el sistema Flaxo, o sea, en qué medida el sistema Flaxo puede dar cabida a este tipo de saberes, que a veces yo los llamo los saberes inútiles, que son los saberes que tienen que ver con el pensar qué somos, a dónde vamos, qué nos hace contemporáneos. Es decir, me parece que y creo que cuando pasamos, digamos en el caso de Arendt, es el pensamiento, primero que el pensamiento no es privativo de los intelectuales, o sea, nos invita a romper con esa idea de que el pensamiento es privativo de los intelectuales. Y por otro lado, el pensamiento supone una suerte de separación del mundo. Es decir, conocer es conocer el mundo, pero para entender ese mundo hay que separarse del mundo, hay que construir un espacio de lo que ella llama la vida del espíritu. También en Walter Benjamin hay ese tipo de reflexión. Es decir, de hecho su pensamiento, digamos, pensamiento él se identifica con el materialismo histórico, pero no se identifica con un materialismo puramente dogmático, sino un materialismo creativo. Creo que el momento de valorar las ciencias sociales en América Latina deberíamos tomar en cuenta tanto los parámetros en que se está desarrollando ese pensamiento, como el hecho de que sí ha habido un avance muy fuerte, y en Flaxo ha habido un avance muy fuerte alrededor de lo que son investigaciones concretas, ¿sí? De la renuncia a lo que sería una sociología general o una visión general de los procesos sociales. O sea, es necesario acercarse a esos procesos tal como se dan en la vida cotidiana. El tema de la memoria, por ejemplo, es un tema que tiene que ver con la constitución de las sociedades, pero también tiene que ver con las pequeñas memorias, las memorias fragmentadas, la memoria de los albañiles, de los obreros, la memoria de nosotros mismos, la memoria de la gente común y corriente. ¿Por qué? Porque a través de los casos, de los fenómenos específicos, se puede poner también en discusión los grandes problemas humanos. Para terminar, me gustaría, digamos, remitirme a la última reflexión de Manuel Antonio. O sea, ¿qué pensamos ahora? Sí, él lo ha dicho muy claro. O sea, sí pensamos en cada una de nuestras naciones, pensamos en América Latina, pero pensamos también en algo que es más que nos pesa profundamente, es el propio destino de la humanidad, el destino del planeta. Es decir, el cambio climático. O sea, nos cuestionamos un poco por qué, sabiendo que esos fenómenos se dan, no nos despreocupamos de ellos, no pasamos por alto de ellos, no los miramos como fenómenos importantes. Es decir, y en general, o sea, creo que ya los pensadores de la primera mitad del siglo XX, Simone Weil, Arendt, bueno, Adorno, es decir, estuvieron preocupados por eso. O sea, cuando Walter Benjamin dice lo que nos mata, digamos, la catástrofe, la verdadera catástrofe, lo que nos mata es el progreso. Y al progreso como derrotero que van aniquilando la humanidad, que van aniquilando el planeta, lo único que resta decirle basta ahora mismo, en este momento. Gracias.